¿Qué es más seguro, pagar con una tarjeta física o con el teléfono móvil? Y dentro del teléfono móvil, ¿qué es más seguro, pagar con Apple Pay o con Google Pay? ¿Qué es más seguro, pagar en una tienda física o a través de un e-commerce, a través de una tienda electrónica? Y luego, por ejemplo, ¿qué tipo de tarjeta debemos utilizar? ¿Qué medio de pago debemos utilizar? Te voy a explicar todo esto porque veo que hay muchísima confusión, veo que mucha gente no entiende los diferentes métodos de pago. Esto viene derivado a raíz de diferentes conversaciones que he tenido con gente en diferentes redes sociales, a raíz del problema que ha habido esta semana con Air Europa, de que a mucha gente le han pedido que anule su tarjeta de crédito con todo lo que eso conlleva, ahora lo voy a explicar. Y bueno, como veo que hay muchísima confusión, como creo que es algo importantísimo, os voy a explicar estas diferencias y también os voy a dar algún tip de seguridad, cosas que tenemos que tener en cuenta, porque como ya expliqué en un tweet, como ya le comenté a una persona, la seguridad empieza por nosotros mismos. Nosotros mismos debemos colocar alguna medida extra de seguridad, no debemos confiar al 100% en la seguridad de las empresas con las que trabajamos, por lo cual vamos a ver algunos trucos, algunos tips, de tal manera que tengamos un sistema muchísimo más seguro, más confiable y sobre todo sepamos en cada momento qué es lo que tenemos que hacer. Así que si estás interesado, si te interesa tu seguridad, si te interesa proteger tu dinero, quédate y empezamos. Antes de continuar, quería darle las gracias a GVGmol, una tienda especializada en licencias legales de Windows y de Office, y que mejor que en un vídeo como hoy enfocado a la seguridad, hablar de licencias que sean baratas, pero eso sí que sean seguras y que sean licencias legales. Aquí estamos en la web de GVGmol y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office, y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25%. Y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto y ahora le damos a activar. Y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. Esta semana, como ya sabréis a estas alturas, han pirateado, han hackeado, como lo queréis decir, ha habido una intrusión dentro del sistema de Air Europa. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que se han hecho con las tarjetas de varios de sus clientes, de bastantes clientes. De momento no hay una cifra oficial, se rumorea que pueden ser bastantes, y a los clientes que han sido afectados por este ataque, ¿qué es lo que han hecho? Le han enviado un correo diciendo que den de baja esas tarjetas por medida de seguridad. Los atacantes se han hecho con el número de la tarjeta, con la fecha de expiración y con el código CVV. Se cree que el ataque no ha sido por una exfiltración de la base de datos, es decir, no es que tengan esos números de esas tarjetas almacenados en una base de datos que haya sido vulnerada, sino que se cree que ha sido a través de un ataque man in the middle. Man in the middle básicamente es colocar un sistema intermedio de tal manera que esa comunicación entre lo que sería la persona cuando hace la compra y la compañía aérea, en vez de que sea una conexión directa, habría por en medio un sistema que lo que hace es capturar esos datos y capturar los datos de la tarjeta. Básicamente sería como cuando en un cajero colocan un lector falso encima del lector verdadero, tú pasas la tarjeta y la clona. Eso también se puede hacer en una tienda y sería eso mismo, pero en vez de en el mundo físico, en el mundo virtual. La verdad es que es una putada porque realmente tienes que anular la tarjeta, pedir una tarjeta nueva que te tarde un par de semanas a llegar, con todo el inconveniente que eso lleva, y así encima te ha pillado fuera, te ha pillado en el extranjero y te quedas sin tarjeta, bueno, es un lío. Pero casi lo de menos es cómo se ha producido el ataque, porque esta vez le ha tocado Air Europa, que a Air Europa ya le tocó en el 2018, también tuvieron una multa precisamente por algo muy parecido, pero han caído grandísimas compañías, ha caído Adobe, ha caído Sony, han caído muchísimas empresas y ninguna empresa está a salvo de tener un ataque, ninguna empresa está a salvo de sufrir algún problema con las tarjetas de crédito o con su seguridad, porque como se suele decir en seguridad hay dos tipos de empresas, las que han sufrido un ataque y las que lo sufrirán, porque en seguridad no existe la seguridad 100%, se puede intentar hacer las cosas muy bien, pero un 0D o cualquier problema o una mala actualización dentro de los servidores de una empresa te puede generar muchísimos problemas. Así que yo lo que os recomiendo es que tengáis muy claro los métodos de pago, que tengáis muy claro los métodos de seguridad. Os voy a explicar cómo lo hago yo desde hace muchísimos años y lo más importante, os voy a explicar qué hay detrás del sistema que yo utilizo para que entendáis cómo funciona y luego ya vosotros lo podéis aplicar o no. Así que venga, vamos a ver los tipos de tarjeta, los métodos de pago que tenemos.
En primer lugar, vamos a distinguir cuando hacemos una compra física, cuando vamos a un centro comercial, cuando vamos a una tienda y hacemos un pago físico, o cuando lo hacemos en un e-commerce, cuando lo hacemos en una tienda online. En primer lugar, en una tienda física, el otro día en Twitter una persona me decía que él nunca pagaba con el móvil porque no se fiaba, y es exactamente lo contrario. Yo nunca pago con una tarjeta física, siempre pago con el móvil, o en este caso con el reloj, porque es lo mismo, porque el móvil está emparejado al teléfono móvil. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Cuando tú pagas con el móvil, lo que estás pagando es a través de un token. Es un token único que es único para esa transacción electrónica, de tal manera que si hubiera una brecha de seguridad y se interceptara, que es muy difícil, pero imaginad que se interceptara ese token, daría igual, porque ese token solo vale para pagar esa vez. Si tú vas a un centro comercial y pagas en una tienda y pagas con el teléfono móvil, ahora explicaré los tipos que hay y cómo se paga, cómo es el funcionamiento a través de cómo se genera este token. Cuando tú pagas, se genera un token y se valida el pago. Y si tú volvieras a pagar otra vez a los 2 minutos en esa misma tienda, se generaría un token diferente, por lo cual si te capturan el token da igual. Pero ¿qué ocurre cuando tú pagas con una tarjeta física? Es decir, cuando tú pasas la tarjeta por el lector, que lo que viajan son los datos de la tarjeta física, es decir, viajan todos los datos para que el banco la pueda validar y pueda verificar el pago y se efectúe el pago. Es decir, que ahí sí que viajan los datos. Sería básicamente como si te clonaran la banda magnética cuando se hace a través de una lectura de una tarjeta magnética, no a través del chip, pero básicamente es eso, que si te clonan en ese momento por cualquier medio, te clonan la tarjeta bien físicamente o te clonan cuando salen los datos hacia el banco, interceptaran esos datos a través de Internet, vamos a dejarlo ahí, que los interceptaran a través de Internet, no viajan exactamente así, pero vamos a decir que funcionan así. En ese caso estarías muerto porque el atacante tendría los datos de tu tarjeta física y en ese caso podría realizar las compras que quisiera. Y luego estaría el tema del PIN. Ya sabéis que cuando pagas con una tarjeta física, según qué importe, según qué tarjeta, según qué establecimiento, te hace falta meter el PIN. Eso sería una medida extra de seguridad, pero eso sí, los datos de la tarjeta van a viajar exactamente igual. Como te acabo de explicar, es más seguro pagar con un teléfono móvil que con una tarjeta física, porque con un teléfono móvil cada vez que pagas se genera un nuevo token y no una tarjeta física, que lo que viajan son siempre los mismos datos que son los datos de la tarjeta física. Y dentro de los teléfonos móviles tenemos dos sistemas de pago, o dos grandes sistemas de pago, porque hay más, pero bueno, me voy a centrar en los dos principales, que es Apple Pay, que sería el sistema de Apple, y luego también tenemos Google Pay, está Samsung Pay, hay otros, pero me voy a centrar en estos dos, porque si entiendes estos dos, básicamente todos son iguales. Los dos sistemas son muy seguros, pero hay una pequeña diferencia entre el de Google y el de Apple, porque básicamente difiere dónde se almacena la información, si en el teléfono o en los servidores, en este caso de Google. En primer lugar, ¿cómo funciona Apple Pay? Que es el que yo utilizo porque me parece el sistema más seguro y luego también porque tengo el reloj y porque tengo el teléfono de Apple y es muy cómodo. Funciona de la siguiente manera. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es emparejar o asociar nuestra tarjeta a nuestro teléfono móvil y evidentemente ese sistema tiene que estar validado por Apple y por el banco. ¿Y cómo se realiza? Se realiza de la siguiente manera. ¿Y cómo añadimos la tarjeta de Apple Pay al teléfono? Pues muy sencillo. En primer lugar, le tenemos que dar el PAN, es decir, el Personal Account Number, o lo que es lo mismo, el número de la tarjeta, y luego le damos el resto de los datos, como puede ser el nombre, el CVV y la fecha de expiración. Una vez que el teléfono ya tiene esa información en su wallet, ¿qué es lo que hace? Lo envía al servidor de pagos de Apple. El servidor de pagos de Apple lo que hace es verificar la información y se lo envía al banco emisor. El banco emisor se lo envía al TSP, es decir, al Token Service Provider, o lo que es lo mismo, al proveedor de servicios token, y esto lo que hace es devolverle al banco emisor el token de pago. El banco emisor se lo reenvía al servidor de Apple y entonces Apple, con su propio sistema de validación o de verificación, el Trusted Service Manager, lo que hace es generar un código, un identificador, un número que se llama DAN. El Device Account Number, es decir, el número que identifica a esa tarjeta o un código que identifica a esa tarjeta. Y este DAN o este número de identificación se almacena en el chip del dispositivo, todo queda dentro del dispositivo y a partir de ahora Apple va a utilizar siempre este DAN, este identificador único, cada vez que la tarjeta tenga que hacer un pago con Apple Pay. Y de esta manera no se guarda ninguna información en el servidor de Apple, ni en ninguna base de datos de Apple, ni en ningún sitio. Lo único que guarda es el DAN, que evidentemente es una referencia a la tarjeta, es un código, es un número, pero no se guarda ningún dato de la tarjeta de crédito como tal. Y una vez que ya tenemos asociada nuestra tarjeta al teléfono móvil, ya tenemos este DAN, ya tenemos este código, este número que nos hace falta a la hora de hacer el pago a través de Apple Pay. ¿Cómo se realiza el pago cuando vamos a una tienda? Pues se realiza de la siguiente manera.
Como hemos visto, ya tenemos en el teléfono aquí el DAN a través de este proceso que he explicado antes, y ahora vamos a una tienda, a un comercio, vamos a realizar el pago. ¿Y qué es lo que hacemos? Abrimos la aplicación y lo que hacemos es identificarnos, lo que hacemos es desbloquearlo a través de la huella, a través del Face ID, a través del código, como sea. Aquí lo que hacemos es nos autentificamos y acercamos el teléfono al terminal de pago, al datáfono, como lo queréis llamar. ¿Y qué es lo que hace este datáfono? ¿Qué es lo que hace este terminal de pago? Coger este DAN, es decir, este identificador de Apple, no la tarjeta de crédito como tal, y junto con el importe y el identificador de la tienda, lo que hace es enviárselo al banco. El banco le vuelve a enviar todo al proveedor de servicios token y este lo que hace es procesarlo, se lo vuelve a reenviar al banco emisor para que autorice la operación, es decir, tiene que verificar si tiene saldos, si la tarjeta está activa, hace sus comprobaciones y devuelve una autorización. Esta autorización vuelve otra vez al terminal de pago, es decir, a la tienda, y finalmente vía NFC se lo vuelve a notificar al teléfono como que ha sido aprobado. Así que tanto el teléfono, es decir, el cliente, como el comercio tienen la comprobación de que el pago se ha realizado. Y como hemos podido comprobar, en ningún momento han viajado los datos de la tarjeta y los servidores de Apple no han intervenido en ningún momento. ¿Y cuál es la diferencia entre Google Pay y Apple Pay? Muy sencilla, que el procedimiento sería básicamente igual, pero en este caso este código, esta identificación no se almacena en el teléfono de Android, porque evidentemente es un teléfono de Android, se almacena dentro de los servidores de Google, por lo cual cada vez que hay que hacer una transacción pasa a través de los servidores de Google. Sigue siendo un sistema muy seguro, cada vez que se hace un pago se genera un token, pero eso sí, esta identificación no la tienes tú en tu teléfono móvil, la tiene Google. Es un sistema también muy seguro, pero a mí me gusta menos. En el caso de Google Pay es diferente. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar, como vamos a ver ahora, vamos a utilizar los servidores de Google. En el caso de Apple, como hemos visto, los 3 primeros pasos era para poder almacenar el DAN dentro del chip, y una vez que tenemos almacenado el DAN dentro del chip, cuando hacemos el pago, este DAN viaja hasta el e-commerce y del e-commerce viaja al banco. Y viaja siempre este DAN. No intervienen para nada los servidores de Apple. Pero en el caso de Google Pay es diferente. Los 3 primeros pasos serían muy parecidos. Nosotros metemos la tarjeta de crédito, van a los servidores de Google, los servidores de Google devuelven el token. ¿Y qué es lo que hacemos a la hora de pagar? Cuando nosotros pagamos, que sería el paso cuarto, igual que aquí, lo que hacemos es este token que está almacenado dentro del teléfono va a parar al e-commerce, pero el e-commerce, en vez de ir directamente al banco, como ocurre en el caso de Apple, vuelve otra vez a los servidores de Google. Google lo valida y lo envía al banco. Y luego todo el proceso de validación de pago y de todo sería exactamente el mismo, pero como vemos aquí sí que intervienen los servidores de Google. Por eso es un sistema que me gusta menos. Evidentemente es algo muy seguro, desde luego Google no es una empresa pequeña, pero bueno, yo prefiero este sistema de que esté todo almacenado dentro del teléfono a que esté dentro de los servidores de Google. Esto en cuanto a las tiendas físicas, pero luego ¿qué ocurre en las tiendas electrónicas, en los e-commerce, cuando compramos a través de una tienda online? Pues se puede hacer de varias maneras. Una sería, evidentemente, volver a utilizar el mismo sistema, funcionaría exactamente igual, podemos utilizar Apple Pay, podemos utilizar Google Pay, sería exactamente el mismo, sería la misma seguridad, pero si queremos hacerlo a través de una tarjeta, yo siempre recomiendo utilizar tarjetas monedero. Yo hace muchísimo tiempo que utilizo las tarjetas monedero, son tarjetas que son recargables, tú le cargas un dinero que se hace de una manera muy rápida, porque a través de la propia aplicación del banco para el teléfono móvil o a través de la propia web del banco, en un momento puedes recargar. Yo siempre suelo tener un poquito de dinero, más que nada para no tener que recargar cada vez que vaya a hacer una compra, suelo tener siempre 100, 100 y pico euros, y en el momento que voy a hacer una compra la recargo y hago la compra, a no ser que sea algo de poco valor. Pero ¿qué ventaja tiene este sistema? Muy sencillo, que si tuvieras la mala suerte, como ha ocurrido con Air Europa, o si tuvieras la mala suerte que algún comercio en el que has comprado capturaran, por el motivo que sea, vuelvo a repetir, por la base de datos, por el motivo que sea, por un man in the middle, como sea, capturaran los datos de tu tarjeta, solo podrían sacarte el dinero que hay dentro de la tarjeta. Es decir, si yo ahora mismo en la tarjeta tengo 25 euros, lo máximo que me pueden sacar son los 25 euros, no pueden sacar el límite que tenga dentro de la tarjeta. Por lo cual yo siempre recomiendo tener este tipo de tarjetas, generalmente son gratuitas. Yo siempre en los bancos en los que he estado y con los que he trabajado, siempre estas tarjetas monedero son gratuitas. De hecho hay muchos que ni siquiera te entregan
entregan una tarjeta física, te dan lo que es básicamente el código, la numeración de la tarjeta con el código CV y la fecha de expiración, te la envían de alguna manera o te envían un papelito con esos datos y ya está, porque realmente no te hace falta ni siquiera la tarjeta física porque es para comprar en tiendas online, para comercio electrónico. Sí que es verdad que en según qué tiendas, según qué pagos, no te dejan pagar con una tarjeta monedero. Por ejemplo, cuando reservas un hotel no te dejan que lo hagas con una tarjeta monedero, tiene que ser una Visa como tal, una tarjeta o una Mastercard, no deja que sea una tarjeta prepago o tarjeta monedero, se puede llamar de las dos maneras, pero quitado en los casos de que alquiles un coche o de un hotel o sitios así, yo sí que siempre recomiendo utilizar este tipo de tarjetas porque os vais a quitar muchísimos problemas de encima. Y luego ya finalmente, aparte de lo que sería el tema de las tarjetas de crédito, de lo que serían los pagos, es muy importante lo que se llama el hardening, el tener un sistema que sea robusto, un sistema que sea seguro, un sistema informático evidentemente. ¿Por qué? Muy sencillo. Debemos tratar de minimizar siempre la superficie de exposición de un sistema informático, es decir, debemos tener o asumir el menor riesgo posible, para lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Algo que ya he explicado muchas veces, los voy a mencionar muy por encima porque los he explicado a lo largo de muchos vídeos a lo largo de estos años, pero por ejemplo, debemos tener siempre cerrados el máximo de puertos posibles, abrir solo el mínimo de puertos imprescindibles, siempre que podamos utilizar un VPN, para lo cual vamos a tener solo abierto un único puerto cuando queramos acceder desde el exterior. Utilizar siempre usuarios sin privilegio, una muy buena gestión de los privilegios. ¿Esto qué quiere decir? Como ya sabéis, dentro de los sistemas informáticos existen distintas escalas de privilegios o distintas escalas de cosas que puede hacer un usuario. Está el superusuario, el administrador, el root, el super root, lo podéis llamar de muchas maneras, cada uno lo llama de una manera y en función de que sea un Windows, un Linux o un Mac también se puede llamar o tiene distintas escalas, pero básicamente lo que tenemos que hacer es que cuando estemos trabajando de manera normal en el ordenador, trabajando en las aplicaciones que estemos trabajando, cuando no estemos configurando el ordenador, tenemos que utilizar un usuario sin privilegios, un usuario que no tenga acceso a ese superusuario o a cambiar privilegios para que pueda cambiar configuraciones importantes del sistema, del ordenador, del NAS, del equipo que sea, de tal manera que si tenemos un problema de seguridad, ese usuario no va a poder hacer ningún cambio en la configuración o no va a poder, quitado que haga lo que se llama una escalada de privilegios, no va a poder hacer una configuración en el equipo que sea una configuración que para nosotros sea una configuración perjudicial. Por supuesto, siempre tenemos que tener todo actualizado con todos los parches de seguridad, todo legal, esto también es muy importante, tener todo legal, no solo el sistema operativo, sino también todas las aplicaciones o todo lo que utilicemos que sea de manera legal, porque no hacemos nada con todo lo que os he explicado de las tarjetas de crédito y de todo, si tenemos un keylogger, si tenemos cualquier malware dentro del ordenador que básicamente nos va a filtrar todos los datos de las tarjetas de crédito, de los pagos y de todo lo que hagamos. Algo que también he insistido siempre mucho en los vídeos y que es muy importante es que los datos deben estar siempre cifrados, tanto en local, es decir, tanto en el ordenador como cuando nosotros los subimos a una nube, sea la nube que sea, los datos deben viajar cifrados precisamente por si interceptan los datos y después, una vez que estén almacenados los datos dentro de la nube que sea, también tienen que estar cifrados. ¿Por qué? Si te roban el ordenador y los datos están cifrados no van a poder hacer nada. Si tú subes tus datos, por ejemplo, a Dropbox, que Dropbox ya ha tenido algún problema de seguridad y ha habido una brecha de seguridad que se han filtrado credenciales de gente que utilizaba Dropbox, si los datos están cifrados, aunque accedan a tu cuenta de Dropbox, de Google Drive, de donde sea, si están cifrados no van a poder hacer nada, por lo cual, tanto en el origen como en el destino, como cuando viajan, siempre tenemos que utilizar un sistema que sea cifrado. Y algo que a estas alturas no debería decir, porque me imagino que todos vosotros lo hacéis, es que nunca debemos repetir contraseñas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si cualquier servicio cae, cualquier servicio por vuestra culpa o por culpa del servicio que utilicéis, cae el sistema de contraseñas, automáticamente el atacante lo que va a hacer es de manera automatizada, porque se hace así, se hace de manera automatizada, va a probar ese usuario y esa contraseña en todos los servicios que hay. Va a probar en Gmail, va a probar en Twitter, va a probar en Facebook, va a probar en Instagram, va a probar en todos los sitios. Y si funciona, lo primero que va a hacer es cambiar la contraseña y te has quedado sin el acceso a Twitter, a Facebook, a Instagram, a Google, a lo que sea. Que caiga el servicio de correo electrónico, que te caiga en este caso el Gmail, es importantísimo porque a través del correo electrónico se pueden hacer muchísimas cosas, se obtiene muchísima información y también es importantísimo el doble factor de autentificación. ¿Por qué? Porque incluso en el caso de que intentaran cambiarte la contraseña por lo que te acabo de mencionar, les va a hacer falta este segundo factor de autentificación.
Cualquier servicio que para vosotros sea importante, aparte de tener una contraseña diferente en cada servicio, tenemos que tener el doble factor de autentificación. Se puede hacer de muchas maneras, pero es una barrera más, una barrera extra precisamente para eso. Espero que con este vídeo te haya ayudado, que hayas aprendido algo nuevo, sobre todo la parte primera, para mí es la más importante, la parte de las tarjetas de crédito, para que aprendas a distinguir cómo funcionan las tarjetas de crédito y cómo funcionan los sistemas de pago a través de un teléfono móvil. Si crees que es una información que puede ayudar a otras personas, compartirlo con amigos, con familiares, con tus padres, con quien sea. De hecho, incluso este sistema de los teléfonos móviles, ahora ya la gente mayor lleva teléfonos móviles, incluso les puedes configurar el teléfono móvil para que paguen de esa manera, porque de hecho, incluso aparte de lo que os he comentado, es más seguro, porque una tarjeta de crédito te la pueden robar. En el caso de que te roben el teléfono, no pueden utilizar este sistema de pago porque les hace falta la huella o la contraseña o el sistema de desbloqueo del teléfono móvil. Y luego, finalmente, nunca está de más el volver a recordar estos consejos de seguridad, porque hay que tenerlos siempre muy en cuenta, no está de más el volver a recordarlos de vez en cuando. Así que esto ha sido todo. Si no estás suscrito, suscríbete, dale un like y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.